Tizimín, Yucatán. Entonces traíamos algo así como 17, 18 campos experimentales en los que yo tenía que andar viajando por todos ellos y viendo la administración operativa, coadyuvando con las jefaturas de campo para poder generar toda la salida de venta de los productos y reiterarles al campus el recurso económico financiero para que pudieran operar y no tuviera los atorones que daba la propia administración pública a través de lo que marcaba presupuesto con la SACH. Entonces la SACH veía que nosotros éramos un aliado para poderle dar más facilidad a la operación de esos campos experimentales. Y entonces fue una experiencia riquísima. A mí me encantó esa parte también en mi quehacer, estar manejando los campos experimentales, porque además tenía que rendirle cuentas como gerente del PAYEPM, tenía yo que rendirle cuentas a la Junta de Gobierno y a la Asamblea de Patronos una vez al año, que no eran gentes que no eran almas de la calidad, eran gentes que eran exigentes, como buenos académicos de gran rigor, de gran nivel, y entonces eso me obligaba mucho a tratar de dar de mí lo mejor para que... Y fue en el año de 1988. Esto fue en el 88. ¿Y qué edad tenías, doctor? Yo ahí tenía 28 años. Sí, estaba yo chavalo todavía. Entonces, bueno, pues eso operamos muy bien. Yo allí me tocó participar con varias juntas de gobierno. La que me contrató en ese entonces, que era el presidente de la Junta de Gobierno, era el doctor Carlos Vázquez, es con quien yo entré. Pero luego ya me tocó intervenir con otras juntas de gobierno, en donde había comités. Cada junta de gobierno también tenía comités de vigilancia. El doctor Everardo González Padilla, de hecho, él era miembro de comités de vigilancia, cuando no de juntas de gobierno. Entonces era seguirle rindiendo cuentas de la operación y cómo operábamos como patronato a estas personalidades, ¿no? Y aprender de ellos. La realidad es que cuando tiene uno 28 años y está conviviendo uno con personalidades de esa talla, realmente aprende uno muchísimo. Entonces para mí fue una escuela valiosísima estar aprendiendo de la granja porcina integral en Tizimín, Yucatán, a ir al herradero con el ganado Hereford en la Campana, Chihuahua, ¿no? O en el campo experimental del Horno con el doctor Ernesto Ávila. En ese entonces el doctor Ernesto Ávila él era investigador del campo experimental del INIP en el Horno. Entonces con ese tipo de personalidades había que estar colaborando, trabajando y agradeciéndoles además su generosidad de transmitirle a uno sus experiencias y sus conocimientos. Esto fue entonces del 88 hasta el 91. En el 91 ya había yo entrado a la UNAM, pero como profesor de asignatura, apoyando una especialidad que traían en el CEYECT, una especialidad en producción animal de bovinos, y me invitó el doctor Andrés Aluja si yo quería participar como profesor dando la materia de administración de empresas agropecuarias para los estudiantes de esta especialidad allá en Martínez de la Torre. Para esto yo ya había hecho la maestría, yo ya tenía una maestría en administración que había hecho, y entonces yo ya me había insertado desde principios del 91 en este quehacer con la UNAM. Y el doctor Aluja platicó en ese entonces con el que era el director de la facultad, el doctor Leopoldo Henry Paz Martínez, para que yo me pudiera incorporar a la UNAM, a la facultad en concreto, como secretario de producción animal. Esto fue porque, en paz descanse, quien era el secretario de producción animal era el doctor Holguín. Lamentablemente había fallecido el doctor Holguín y había quedado acéfala la Secretaría de Producción Animal de la facultad. Entonces, me comentaba el doctor Aluja que el doctor Paz estaba buscando a alguien para ocupar la posición en la Secretaría de Producción Animal, y que él le había platicado de lo que yo había venido haciendo con los campos experimentales del INIFAP a través del PAYEPM. Y entonces el doctor Paz pues, le interesó quizá la experiencia de lo que yo ya había venido haciendo
con los campos experimentales del INIFAP para venir a la Secretaría de Producción Animal, que la Secretaría de Producción Animal lo que manejaba eran los campos, los campos que tenía la propia facultad, ¿no? El Rancho Cuatro Milpas, el Rancho San Francisco en Chalco, la granja avícola en Tláhuac, la granja porcina también en Tláhuac, el Cellepo en Tres Marías y el de ganadería tropical en Martínez de la Torre, que eran los que tenían, el de Topilejo, ¿no? El campo de Topilejo. Entonces, me entrevisto con el doctor Paz. Yo no tenía el gusto de conocerlo, bueno, de haber intercambiado con él palabras. Yo sí lo conocía al doctor Paz por referencias. Él era profesor de patología y del área de animales de zoológico muy reconocido, pero no había tenido yo nunca la oportunidad de convivir con él. Entonces, cuando me invita a la dirección a tener una entrevista con él por ahí de finales del 91, hicimos buena química, buen clic, y me platicó lo que quería hacer con los centros, lo que él tenía pensado con los centros de la facultad. Yo le platiqué lo que habíamos trabajado con los campus experimentales, con el patronato y el INIFAP, y entonces le gustó la experiencia y las ideas que se tenían, y entonces pues así es como tuve la enorme fortuna y también mi agradecimiento y reconocimiento perpetuo al doctor Paz, porque con él me incorporé yo ya de tiempo completo a esta facultad. Me contrataron en diciembre del 91 y empecé en realidad en enero del 92. Y del 92, de enero del 92 hasta esta fecha es que he estado aquí trabajando todo este tiempo en la facultad. Primero con la Secretaría de Producción Animal. Pues estuve periodo y medio con el doctor Paz, que fue yo llegué a la mitad de su gestión, de su primer periodo. Luego pues lo nombran para un segundo periodo y yo estuve con él colaborando. Posteriormente llega a la dirección el doctor Luis Alberto Zarco, y también le tengo un enorme sentimiento de agradecimiento, de respeto y reconocimiento, porque también me confirió la gran confianza de continuar colaborando con él en la Secretaría de Producción Animal, de tal suerte pues, que entre las dos gestiones del doctor Zarco y las que había yo trabajado con el doctor Paz, pues me eché 13 años en la Secretaría de Producción Animal. Me eché 13 años y honestamente tengo grandes satisfacciones. Grandes satisfacciones en ambas administraciones, la del doctor Paz y la del doctor Zarco, porque creo que se pudieron hacer varias cuestiones con los centros, ¿no? Se crecieron, se empezaron a incorporar en los centros de la impartición de clases. Los centros, a mí algo que me llamaba la atención es que los centros se iban, eran receptores nada más de grupos para que ahí se les diera una práctica, pero los profesores que estaban adscritos a los centros, o los académicos que estaban adscritos a los centros, no eran titulares de grupos, no firmaban actas como tales de grupos de licenciatura. Y entonces desde con el doctor Paz y con en ese entonces el jefe de la división de estudios profesionales era el doctor Alfonso Baños, también gran persona, con gran bonomía, con gran calidad humana. Empezamos a ver que pudiéramos empezar a abrir grupos en donde los profesores de los centros empezaron a firmar ya actas, ¿no? Así empezamos a abrir los cursos intersemestrales ya con profesores en los centros y ya mandando grupos a los centros. Entonces esto cambió un poco el chip, porque de ser receptores nada más de prácticas, el personal académico de los centros empezó a tomar otro chip, a ser ya profesores a cargo de grupos, ¿no? Y a tener otro rol un poco ya más amplio, a darle más juego dentro de la vida académica de la facultad a todos los centros, a tener una inferencia más fuerte. Creamos en cada centro comités técnicos consultivos, en donde cada centro tenía que presentarle a su comité técnico consultivo su plan de trabajo, su plan de producción, su plan académico, y tenía que ser sancionado por estos comités técnicos consultivos, y además los presentábamos aquí en el auditorio a la comunidad.
O sea, era un poco empezar a romper pues romper cartabones, ¿no? Romper estructuras porque además los centros siempre han padecido de sentirse separados de los departamentos. Entonces esto fue un intento por empezar a intentar lograr mayores acercamientos entre centros y departamentos, ¿no? Entonces esta fue una experiencia muy padre. Yo aprendí mucho en la Secretaría de Producción Animal, mucho. Se gestionó que pudiéramos, en ese tenor, se gestionó que pudiéramos incorporar Jilotepec, y se gestionó que pudiéramos incorporar Chapa de Mota. Me acuerdo que ahí cuando se hizo esa gestión, me acuerdo que el director en turno era el doctor Pach, y me decía, pues a ver, toque las puertas que haya que tocar y ya vienes y me dices qué es lo que yo tengo que cerrar para negociar que podamos ya desconcentrar la granja porcina de Zapotitlán, que ya tenía muy fuertes problemas al estar inserto allí en una mancha urbana, pues había quejas ya enormes. O sea, ya tenían que sacar o sí la granja porcina de allí. Pero el tema era a dónde nos la llevamos y que sea gratis, ¿no? Entonces me acuerdo, allí la anécdota estuvo muy padre, porque uno de los patronos y que fue presidente de la Junta de Gobierno del patronato, un investigador de gran valía, y lo quiero recordar ahora y hacerle un reconocimiento y mención también con gran emoción al doctor Pepe Cuarón, el doctor Alfonso José Antonio Cuarón y Barbangotta, un agente de gran valía. Él fue mi jefe también en el Payepeme como presidente de la Junta de Gobierno, un hombre de una calidad humana, pero de una exigencia, de una capacidad de trabajo enorme, de un rigor y de una exigencia enorme, pero que eso le hace uno mucho aprender. Y lo traigo a colación porque platicando con él, le digo, ya andamos buscando un espacio para nuestra granja porcina. Pepe Cuarón era referente nacional en porcicultura. Y dice, oye, sé que la granja, el Centro de Fomento Porcino de Jilotepec, está...